Ahora sí, dale nomás. Bien, bueno, buenas tardes a todos y todas y todes. Estamos una vez más en un conversatorio de nuestra Corporación Solidaria UTEUSACH, conversatorio constituyente para conocer los candidatos al futuro proceso. En esta ocasión está con nosotros un escritor, don Jorge Baradit. ¿Ah? Jorge Baradit es un hombre de 51 años. Vivió durante su infancia y adolescencia en la Quinta Región. Es autor de numerosos libros de difusión histórica, como La Historia Secreta de Chile y Héroes. Es uno de los fundadores de la Fundación Los Ojos de Chile, la cual recauda fondos para las víctimas del trauma ocular durante el estallido social chileno en el 2019. Ese mismo año fue nombrado presidente de la Sociedad de Derecho de las Letras, SADEL, fundación gremial que defiende a los escritores y derechos del autor. Jorge Baradit es candidato por el distrito número 10, que reúne a las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. Postula en la lista de la PRO como independiente en cupo del Partido Socialista. Como es de costumbre, compañeros y compañeras, las preguntas y consultas a nuestro invitado se realizan por el chat, de tal manera de que pedimos el mayor respeto. Para comenzar este conversatorio le vamos a entregar unos minutos, los que estime conveniente, a nuestro invitado, para que nos dé a conocer las razones y sus expectativas de ser candidato a la Convención Constituyente. Bienvenido, Jorge. Espero que lo pasemos bien en este conversatorio. Antes que todo, me siento muy orgulloso de la manera en que los voy a saludar. Buenas noches, compañeros y compañeras. Conozco de la historia de nuestro país, conozco lo que significa la UTE, lo que significa la UTE y la USACH, conozco lo que vivieron, el proceso que se vivió a principios de los 70 y lo que ocurrió con posterioridad a 1973. Soy un admirador de la juventud y de los estudiantes de esa época y del proceso del compañero Salvador Allende. En parte, una de las razones por las que estoy acá tiene que ver con todo eso. ¿Y a qué me refiero? Yo soy nieto de obrero del Salitre. Yo soy nieto de una campesina, hija de inquilino. Soy nieto, por otro lado, de un migrante y de un albañil. Y mis padres se educaron gracias a la labor del Frente Popular, en particular de Pedro Aguirre Cerda, y pudieron completar su educación secundaria. Todos ellos fueron empleados, personas de estratos medio bajos, que con mucho esfuerzo criaron a su familia y los pudieron mandar a la universidad. Yo soy el primer graduado universitario de mi generación, y desde mi posición yo quiero ingresar a la Convención Constitucional para continuar el camino, continuar la lucha y el trabajo de los obreros y trabajadores chilenos que a partir de inicios del siglo XX iniciaron un largo camino, una larga caminata, primero organizándose en mancomunales, luego organizándose, creando sindicatos, siendo perseguidos, mordiendo el polvo en el Salitre en el norte, perdiéndose en los fiordos del sur, masacrados, humillados, creando partidos políticos, creando después uniones sindicales, la CUT, la ANEF, siendo capaces de organizar y reunir fuerzas para, a fines de la década del 60, lograr constituir un cuerpo que fue capaz de llegar al Palacio de la Moneda. Ese camino del pueblo de Chile, en la búsqueda de ¿qué? De democratizar su democracia, simplemente de ingresar al Estado, porque estábamos fuera del Estado. Éramos discriminados como trabajadores, como mujeres, como pueblos originarios, como cualquiera que no fuera hombre blanco, miembro de la élite. Ese largo camino del pueblo de Chile para democratizar su democracia se vio fatalmente interrumpido
con la contrarrevolución, con la revolución conservadora armada, ¿no?, de la élite chilena, de la oligarquía chilena. Y finalmente, después de 47 años, el pueblo de Chile logró despertar de una especie de encantamiento neoliberal, un encantamiento, un espejismo, que le prometía que solo con su trabajo, sin relacionarse con sus pares, iba a poder alcanzar el éxito disfrazado de un montón de plata, ¿no?, en la forma de enormes pantallas de televisión y autos cada vez más caros. El pueblo de Chile el año 2019 despertó de su letargo, del paréntesis neoliberal, y retomó, estoy convencido, ese camino que quedó trunco en 1973. No por nada, al día siguiente aparecieron las imágenes de Salvador Allende, aparecieron banderas de la Unidad Popular, Víctor Jara se convirtió en la voz del estallido social, y apareció todo eso que estaba escondido en nuestros corazones, los corazones de muchos. Habían otros que los continuaban levantando, pero eran los menos. Continuar caminando ahora junto a hermanos y compañeros que vivieron esa época, que continúan soñando, que sufrieron, que fueron exiliados, que fueron abandonados, que fueron asesinados, los hijos de ellos, los nietos de ellos. Caminar todos juntos para finalmente plasmar en una nueva constitución los sueños del siglo XX inconcluso del gran pueblo de Chile. La razón por la que yo quiero ingresar es para construir el Chile que mis abuelos no pudieron ver, el Chile que ellos tuvieron que padecer, ese Chile cruel con sus hijos, cambiarlo para que los bisnietos, para que mis nietos no tengan que vivir ese mismo Chile, fabricar el sueño de la gente que hoy día no nos puede acompañar porque fue asesinada o murió antes de ver esta realidad. Mi interés es histórico, es genealógico, es de clase. Es un orgullo y un privilegio para mí ponerme a disposición del pueblo de Chile y, si él quiere, poder representarlo en la Constitución, en la Convención Constituyente. Eso, compañero, es mi ponencia, esa es mi disposición. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a comenzar con algunas rondas de preguntas. Mira, yo voy a generarte la primera. ¿Dónde debe centrarse, a tu juicio, el reglamento del proceso constituyente para que no tengas que escribir otra historia secreta? Lo primero que tiene que definir el reglamento es que toda actividad debe ser absolutamente transparente. Antes de partir de conversar de nada, se tiene que establecer que no debe haber opacidad en ninguno de los procesos de la Convención Constitucional. Y por supuesto que lo segundo es intentar, porque es un deber moral, intentar cambiar el régimen de los 2/3. La mayoría, o yo por lo menos creo, que una enorme cantidad de personas que va a ingresar a la Convención Constitucional no firmaron ni eran militantes de partidos que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre. Entonces no tienen ninguna ligazón con ese documento y tienen el deber de pelear por una norma que se impone sin ningún sentido. Todas las asambleas constituyentes se dan su propio reglamento, se dan sus propios quórums y sus formas de deliberar. Esa imposición, que es producto de la cocina política del 15 de noviembre, impuesta por la derecha, a cambio de otros acuerdos de los que nunca supimos, debe ser derogada y dar paso a un acuerdo que, por lo menos desde mi punto de vista, debiera ser de 3/5. Una constitución merece mayorías claras, no puede ser 50+1. Un día un tipo se levanta con el pie izquierdo, amanece mal, no va a votar, se enferma, y esto puede definirse, se puede definir una ley o un procedimiento estratégico al pueblo de Chile por 50+1 por un mero accidente. Debería ser 3/5. Lo otro, por supuesto, sin duda, es que debe considerar mecanismos de participación y de escrutinio público. Cada convencional debe rendir cuentas y recibir mandatos regularmente de su territorio, de su distrito.
como candidatos debieran ir a las comunas regularmente, así como existen las semanas distritales, a recibir el escrutinio, a que el pueblo comunal le diga si lo está haciendo bien o mal, y por supuesto mandato, que le informe qué es lo que debería o qué es lo que él debe considerar en las futuras definiciones. También deben haber otras formas de participación. Las comisiones deberán sesionar en regiones. No se puede, si queremos que este Chile no sea un Chile centralizado, portaliano, pinochetista, debemos sesionar en regiones. El pleno, en algunos casos, quizá, o por comisiones. Recorrer tiene que haber proceso constituyente en todas las regiones de este país. También debe incorporarse mecanismos de participación directa. Debe existir la posibilidad de un referéndum revocatorio para las autoridades electas para la convención. Si un convencional se desvía del programa entregado, por ejemplo, que es una estafa a sus votantes, si un convencional no cumple con su deber, si un convencional se ausenta más de lo conveniente, por supuesto que debería estar sujeto a un referéndum revocatorio de sus propios votantes para que definan si él continúa o no. También deberían haber iniciativas populares constitucionales, que el pueblo de Chile se pueda reunir en un número apropiado para instalar una inquietud que no se está discutiendo entre los convencionales. Por lo menos, a mi entender, tenemos que el sello del reglamento tiene que ser participativo, democrático y vinculante en muchos casos. Y buscar la transparencia y buscar la vinculación de la sociedad civil con las decisiones de los constituyentes. Gracias, Jorge. Muy clarito, ¿eh? Muy clarito. Bueno, aquí nuestro presidente de la corporación, don Emilio Adroch, dice, pregunta, estimado Jorge, ¿cómo crees que debiera tratarse la unidad de las fuerzas del apruebo para lograr una nueva constitución? ¿Cómo y quién debiera conducirla? Ha sido bien complejo porque el país y el mundo están viviendo un proceso de desafección con la élite política. En los últimos años, debido a la proliferación de modelos económicos y modelos constitucionales que permiten que los poderes económicos entren en el poder político y se mezcle política y economía, política y comercio, se han visto desfondados los capitales de confianza de la élite política y de los partidos. También el hecho de que el no tener mecanismos de participación directa, ¿no? Es decir, que democracia haya terminado significando en nuestro país ir cada 4 años a votar y nada más, es decir, que no tengamos mecanismos de participación para incidir en la política y en los cambios que queremos, ha producido un distanciamiento de las personas, desconfianza, y además eso permite, al no haber escrutinio y al no haber una vinculación directa en ambos sentidos, ha permitido que estas cajas de marfil se conviertan en antros de la corrupción, porque no hay nadie fiscalizando. Son una élite que en un Olimpo define lo que el resto del país tiene que hacer a un país absolutamente inconsulto. Entonces, el grave problema que tenemos hoy es que los partidos políticos no están siendo interlocutores válidos para la ciudadanía. Y este acuerdo del 15 de noviembre, que es lo que tenemos, yo no lo voy a cuestionar, porque es lo que tenemos. A mí de pronto me dicen, no hay que avalar este proceso fraguado el 15 de noviembre. Yo le digo, compañeros, los trabajadores nunca la hemos tenido fácil, nunca se nos han entregado las luchas en bandeja, y a veces hay que pelear en los escenarios donde se tiene que pelear, aunque no hayan sido los que nosotros quisiéramos. Hay que dar la pelea por cada centímetro de lucha de trabajadores, donde sea, como sea. Nosotros vamos a tener que pelear en este escenario prefigurado el 15 de noviembre con las herramientas que tengamos. Vamos a tener que, en lo posible, organizarnos al interior los independientes de manera de poder contrapesar las fuerzas que pudieran oponerse, ¿no? Las fuerzas que siguen operando a la manera de las antiguas élites políticas. Ya quedó comprobado en el proceso precandidatura que las oposiciones no fueron capaces de organizarse en un frente común.
El PPD le echa la culpa al PS, el PS le echa la culpa al Frente Amplio, el Frente Amplio le echa la culpa al PS, el PC le echa la culpa a todo y todo le echa la culpa al PC. Finalmente lo que ocurrió es que esta generación no dio el ancho. Esta generación tiene un fracaso político a su haber. Fueron incapaces de alcanzar una unidad frente a en el fondo se perdieron un penal sin arquero. Al otro lado teníamos una derecha, un gobierno absolutamente en el suelo. Lo único que teníamos que hacer era definir quién pateaba el penal y no fuimos capaces. No fuimos capaces, ni de un lado ni del otro. ¿No? Mi análisis está claro, acá no hubo santos. Acá hubo toda una generación que fracasó en alcanzar la unidad. ¿Qué es lo que viene ahora al interior de la convencional? Al haber, creo yo, una fuerza independiente que va a estar presente ahí, tengo el sueño y el deseo que sea esa bancada, por llamarle de alguna manera, de independientes, la que sea capaz de ver con altura de miras los objetivos reales de este país por encima de los intereses de partidos que tienen candidatos militantes puestos en la convencional. Yo no estoy conforme con las listas de militantes que están entregando los partidos políticos para constituyentes y me da la impresión que del mundo independiente es de donde van a salir las guías, las autoridades y los liderazgos. Gracias, Jorge. A ver, nuestro compañero Carlos Rebolledo dice: la historia que nos marca antes como país, que hasta el año 2018, según el innombrable, era Chile un oasis. Después de la revuelta social, el pueblo se ha ido empoderando cada vez, siendo una fuerza que a los conservadores y élites de este país incomoda. ¿Crees tú que la futura generación heredará de esta fuerza social? ¿Heredará de esta fuerza social? ¿Será el camino de Chile hacia el socialismo? Yo no tengo ninguna duda, Fernando, porque, a ver, el estallido del 2019 no es lo único que ocurrió. El estallido del 2019 es un síntoma de procesos subterráneos que vienen ocurriendo desde hace muchos años. No solamente el pingüinazo del 2006, no solamente el 2011 con la revuelta universitaria. Esto es un cambio social que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? De pronto puede sonar un poco marxista esto, ¿no? De la ruta de la historia, pero es cierto, tenemos nosotros un cambio cultural. Lo que ocurre hoy día es que ya no se tolera, nadie acepta ni nadie tolera avanzar sin el pueblo de Chile. Nadie tolera que no se le consulte a las bases, que no se le consulte a los ciudadanos, que no se le consulte al pueblo. Lo que ocurrió, por ejemplo, el 15 de noviembre, no es distinto de lo que había ocurrido en los anteriores 30 años. Es decir, que había un problema y se juntaba la élite política y definía qué es lo que había que hacer. Eso ocurría siempre, frente a cualquier problema. O lo ocurrió durante el pingüinazo, donde se reunió la élite política con algunos dirigentes y llegaron a un acuerdo, y ese acuerdo no fue consultado en las asambleas, sino que se definió. Después del 2011 también, nosotros definimos cuál es el programa, dijo la antigua concertación, y con eso fueron. Hoy día, el 15 de noviembre, la razón por la que hay tanto rechazo a lo que ocurrió en esa fecha es porque el pueblo quedó inconsulto. Lo que la clase política no entendió el 15 de noviembre es que el 18 de octubre del 2019 les había sido retirado el mandato. Les había sido retirada la representatividad y la legitimidad. Se les había sido retirada la legitimidad de representar a cada uno de los distritos y de las circunscripciones. Entonces, cuando el pueblo de Chile vio a esta gente reunida en el Congreso Nacional, lo que vio fue un grupo no representativo decidiendo por ellos. Ese momento es clave. En ese momento, la historia cambió para siempre. Porque el pueblo de Chile entendió, sin ninguna guía, sin ningún iluminado, sin ningún texto, entendió que nunca más es sin ellos. Hoy día llegó una nota desde Colombia. Se reunieron los partidarios, o sea, los miembros de la oposición al gobierno de Duque, se reunieron con Duque para encontrar una salida al conflicto. ¿Y qué es lo que dijo la gente? La gente no dijo, qué bueno, la oposición, los nuestros, nos vienen a salvar. Surgió una ola de críticas porque el pueblo no había sido consultado.
porque esa élite política de oposición fue a conversar con Duque antes de hablar con el pueblo colombiano. Eso es algo que nunca más va a volver a ocurrir. La convención constitucional va a ser electa. La convención constitucional va a funcionar, pero el movimiento constituyente no se reduce solamente a la convención constitucional. El movimiento constituyente es un movimiento histórico, es un cambio de paradigma, es un cambio cultural que ya no tiene vuelta atrás. El movimiento constituyente va a entrar al Palacio Pereira, va a pasar por el lado, por abajo, por arriba, lo va a superar. Lo que ocurra dentro del Palacio Pereira no va a ser del todo conveniente, no va a ser del todo satisfactorio. ¿Por qué? Porque la clase política no se pudo poner de acuerdo, no vamos a tener los 2/3 y vamos a tener que llegar a acuerdos. Pero no les quepa duda que en los años siguientes las formas nuevas de organización, las formas nuevas de empoderamiento de las personas, los nuevos mecanismos que entregue la nueva constitución y la nueva oleada de políticos que se va a presentar por primera vez, que se está presentando hoy día por primera vez a la constituyente, van a cambiar en esa dirección. Mayor participación, menor protagonismo del presidente, mayor protagonismo de las regiones, gobiernos comunales, no meras administraciones municipales, poder desde abajo hacia arriba. Eso ya no tiene que ver con la idea o con algún capricho ideológico de un grupo de personas. No, esto ya es un paradigma social. Poder desde abajo hacia arriba. Llegó finalmente un momento donde no era una vanguardia la que le enseñaba al resto sobre poder popular, sino que espontáneamente surge la idea. En todas las poblaciones, en todas las villas, incluso en los locales, en los lugares más pudientes, incluso en los de la alta burguesía, poder desde abajo hacia arriba. Esa idea ya no se para más, porque es un cambio epocal. ¿Qué va a significar eso? Que las personas son las importantes. ¿Qué significa eso? Que la igualdad es importante, no la, entre comillas, libertad de hacer todos los negocios que quieran o de instalar el capital como el principal gestor o como el principal determinante de quienes tienen poder o de quienes son más iguales que otros. Poder desde abajo hacia arriba. Ese nuevo paradigma nos va a inundar en todas las organizaciones, en todas las formas de hacer política, con posterioridad a la constituyente. Eso ya no para más. Bien. Como tú sabes, nosotros somos organización de derechos humanos, pero ayer un grupo bastante amplio de organizaciones de derechos humanos que se convocaron a través de Unidad Social presentaron una plataforma respecto a la Constitución. ¿Qué opinas tú de que la Constitución debe estar marcada completamente por los derechos humanos? Más allá, la Constitución debe estar marcada por a lo menos 3 ítems que no pueden ser un acápite dentro de la Constitución. Si nosotros escribimos un párrafo sobre los derechos humanos en la Constitución o los derechos humanos en Chile, habremos fracasado. La Constitución tiene que estar cruzada por 3 grandes criterios: medioambiental, derechos humanos y paridad. Cada uno de los capítulos, de los párrafos, de las menciones, de los procedimientos de la Constitución tienen que estar bajo la luz de los derechos humanos, de la paridad y de las ideas medioambientales. Porque ese es el mundo en el que vamos a vivir de ahora en adelante. Finalmente, este mundo entendió que si el 50% de este planeta, que son las mujeres, no están en una condición de igualdad, simplemente esto no es democracia. Punto. Entonces, si esta Constitución no es paritaria y feminista, no va a ser democrática. Punto. Debe ser además cruzada por los derechos humanos porque nosotros tenemos un deber con el planeta. Nosotros tenemos un deber con el mundo. El país pequeño que le regaló al mundo la posibilidad de un socialismo democrático, le tiene que regalar al mundo la primera constitución diseñada íntegramente en foco de derechos humanos. El país de Pinochet le tiene que regalar al mundo una constitución diseñada a la luz de los derechos humanos. Bien. A ver, el compañero de User dice
Dice, para dejar de ser dependiente, no ser patio trasero de Estados Unidos, no ser vasallo de las Fuerzas Armadas de Chile, dice, declaremos una nueva segunda independencia. Por supuesto. Hoy día estuve leyendo un discurso de Salvador Allende. Salvador Allende es el espíritu que hoy día flota sobre nuestro país. Salvador Allende, en sus discursos, que yo invito a todos cuando tengo charlas, cuando converso con gente, invito a leer, porque ahí está el sueño del pueblo de Chile, el sueño inconcluso del pueblo de Chile, el sueño que estamos retomando hoy. Salvador Allende lo tenía claro: independencia económica. Si nosotros no somos capaces de controlar nuestras riquezas naturales, administrar nuestras riquezas naturales, explotar nuestras riquezas naturales, siempre vamos a estar en dependencia, sobre todo con el modelo que tenemos hoy día de desarrollo, que es un modelo que depende del comercio exterior. Chile depende de una miríada de países. Chile depende de lo que pase con China, con Estados Unidos, con México. No podemos enojar a nadie porque no tenemos independencia económica, porque no explotamos nuestros propios recursos, no tenemos nuestro propio Estado fuerte, robusto, que sea capaz de defendernos del gran capital extranjero. Cualquiera viene, se masca una montaña, se lleva toneladas de oro y no le deja un peso por su explotación a este país. Salvador Allende lo tenía claro: independencia económica, independencia social, independencia cultural. No ha cambiado mucho. Cambia el contexto, cambia las herramientas, por supuesto, cambia las definiciones de ciertas cuestiones que son de orden más moderno, cambia la tecnología, pero el sueño de Allende sigue ahí, nítido, claro, y entregando una cantidad enorme de luces sobre lo que está ocurriendo hoy. Bien, vamos a continuar con los compañeros que nos hacen consultas y opiniones. El compañero Iván Reyes dice, atendiendo que las organizaciones tradicionales, partidos políticos, no son capaces de encantar a la gente, ¿cuáles serán las nuevas formas de organización que aglutinen al pueblo? Ahí hay cuando nosotros en los años, ustedes se deben acordar un poquito más que yo, pero antes existían muy pocos tipos de personas, y me voy a explicar súper bien con esto. Uno iba en la calle y podía saber, y uno decía, él es un caballero, él es un malandrín, esa persona de ahí parece que es pobre, él de ahí se ve como un profesional. Había un despliegue de posibilidades para las personas bastante más estrecho que hoy día. Las personas se podían organizar prácticamente en trabajadores, profesionales medios, altos profesionales, gente con empresas, 6 o 7. Por eso que fue posible la política de masas, porque había una homogeneidad en los pueblos. Las personas eran más o menos parecidas. Hoy día se ha dado paso a un paradigma completamente distinto, que es el de la diversidad y el de la búsqueda de la propia personalidad y el derecho a la propia identidad. Ya no van a existir más grandes catedrales, ¿no? Como el Partido Socialista o el Partido Comunista, que sea capaz de reunir bajo su espacio una enorme cantidad de gente en consonancia, es decir, que unánimemente sigan el mismo modelo de sociedad y los mismos objetivos. Eso ya está en proceso de transición y de desaparición. Lo que hay, esto que ocurrió, por ejemplo, con la precandidatura, ¿no? Esta fragmentación, que todos le echamos la culpa a la capacidad eterna, ¿no? de la izquierda de poder fragmentarse siempre, una vez más, de ir a la esquina y formar su propio frente de liberación, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, pero tiene que ver con el cambio de los tiempos. Y el cambio de los tiempos es que cada vez van a haber grupos pequeños de personas defendiendo causas individuales o causas colectivas, causas que que tengan objetivos particulares. Esos grupos pequeños se van a unir por algo que les va a sonar familiar, por mínimos comunes. La famosa frase de Yanna Proboste, ¿no? Mínimos comunes. Fíjense ustedes que lo que no pudieron hacer los partidos políticos previo a la candidatura fue unirse. ¿Por qué? Porque eran enormes buques
incapaces de coincidir unos con otros, y cada uno tenía en sus manos la constitución verdadera, ¿no? Y chocaban con el otro y no hallaban cómo coordinarlo, y por eso terminaron separados, porque tú eres más neoliberal que yo, tú eres menos neoliberal que yo soy más rojo, tú eres naranja, tú eres Burdeos, ¿no? En cambio, los pequeños grupos se van a unir por mínimos comunes. Todos queremos que hayan derechos garantizados sociales, sí van a decir todos estos grupos, y se van a unir en torno a una causa específica, buscando un modelo de sociedad, pero en base a grupos fragmentados. ¿Y por qué? Porque hoy día la gente tiene acceso a la información, la gente tiene acceso a la organización, todo esto sin intermediarios. La tecnología que nos va a ir, la palabra dominando es feo, nos va a ir entregando cada vez más herramientas, y vamos a estar viviendo cada vez más inmersos en las herramientas que nos da la tecnología, que hoy día las personas se pueden encontrar personas parecidas a ellos, con visiones de mundo parecidas a ellos, con enorme facilidad. Eso les permite unirse, organizarse, sin ningún intermediario. Sin ningún intermediario. Hoy día no existe, por ejemplo, la división animalista del Partido Socialista. Lo que existen son los animalistas. Antes había un árbol del que se desprendían ramas. Hoy día solamente hay ramas. Es mucho más flexible, es mucho más cambiante, es mucho más rápido. Ya no se necesitan intermediarios políticos, no se necesitan jerarcas, no se necesitan grandes techos bajo los cuales ampararse. Eso va a ir en desaparición. Con posterioridad, la política se va a hacer dentro de la, por supuesto va a ser una forma de política digital. Cada vez vamos a vivir mucho más, cada vez más dentro de las herramientas del mundo digital, que nos va a permitir organizarnos de una manera completamente distinta, más ágil, más rápida, y aunque no nos guste, eso es lo que va a pasar. Mira, la siguiente pregunta, que era el compañero Emilio, estaba más o menos enfocada en eso, que decía: ¿crees tú que los nuevos acuerdos mínimos liderados por Proboste es una nueva forma de acuerdo como el de noviembre del 2019? Yo creo que en ese caso, esa forma de mínimos comunes, al estarla planteando estos grandes transatlánticos que todavía sobreviven al siglo XX, democracia cristiana, Partido Socialista, estas enormes catedrales, que ya representan bien poco lo que originalmente representaban, ¿no? Yo, por ejemplo, me declaro socialista, pero yo no milito en el Partido Socialista. Yo voy por el Partido Socialista por un cupo, con todo esto súper claro, y con el agradecimiento al partido por entregarme un cupo, pero teniendo súper claro que yo voy a operar de manera independiente, aliándome con otras personas que tengan el mismo horizonte de sociedad que yo, no necesariamente en acuerdo con el Partido Socialista. Lo que está haciendo Jasna Proboste es buscar salvar a la política chilena, ¿no? Cuando yo discrepo cuando se dice que el acuerdo del 15 de noviembre fue para salvar a Piñera. No, yo discrepo con eso. Piñera nunca ha estado en riesgo. Eso no es así. Solamente tienen que salir los militares. Nunca estuvo en riesgo. No es cierto eso. Si venían hordas, ¿qué pasaba el día siguiente de las hordas, ¿no? ¿Quién organizaba esto? ¿Cómo? Iban a llegar tanques. El regimiento Tacna está ahí al lado, lo sabemos, ¿no? Sabemos que está ahí cerquita. No, Piñera nunca estuvo en riesgo. Lo que estuvo en riesgo fueron otras cosas. Lo que estuvo en riesgo fue la democracia, más bien el Estado de Derecho. Eso sí que estuvo en riesgo, pero él no, nunca. Entonces el 15 de noviembre fue poco, y aquí, aunque algunos amigos me reten, porque esta tesis lo que hace en el fondo justificar que los partidos políticos que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre estaban contribuyendo a salvar la democracia, ¿no? Eso lo exculparía. Y yo creo que desde cierto punto de vista sí, ¿no? Pero en fin, lo que está haciendo ahora Jasna Proboste es salvar a la clase política chilena, porque el gobierno está desfondado, el Congreso está desfondado, y lo que está ocurriendo en el medio es que lo que siempre pasa en un país que cae en estos vacíos. Cuando la izquierda en Chile, cuando la izquierda lo hace mal en el siglo XX, se elige a la derecha. Ustedes saben, ha gobernado solo 3 veces la derecha desde la Constitución del 25, considerando a Alessandri algo medio raro, pero 3 veces. Jorge Alessandri Rodríguez, y Piñera 2 veces. ¿Cuándo se elige a alguien de derecha? Cuando alguien de izquierda lo hace mal. Y cuando lo hace mal el de derecha también, se tiende a elegir un monstruito, que hoy día se puede llamar José Antonio Kast
o sorry, desde mi punto de vista, Pamela Giles. Personas que se declaran de fuera de la política, capaces de limpiar la corrupción a través de un contacto directo de liderazgo con el pueblo. Eso se llama populismo. Eso se llama Perón, eso se llama Hitler, eso se llama, tiene un montón de nombres de la historia, pero remite y termina casi siempre en lo mismo, un enorme incendio. Lo que está haciendo Jasna Proboste es, en el fondo, con Sebastián Piñera, es salvarse ellos. Ellos tampoco es que estén buscando salvar a la sociedad de estos monstruitos, no, están tratando de salvar ellos, ¿no? Evitar los roces entre ellos, porque esos roces entre ellos solo están favoreciendo a los extremos y no a ellos. Entonces están buscando una manera de coordinarse para actuar en conjunto, ¿no? Y salvar a la clase política. Eso es lo que está haciendo. Mira, más o menos la siguiente pregunta es de la compañera Chaira, que está ahí, abrigadita. La unidad, dice, se basa en principio en ver quién defiende qué interés. No basta decirse oposición o de izquierda. ¿Cómo podremos asegurar que la segunda derecha no domine la Constitución a través de su cocina? Con respecto a esa frase, yo la entiendo súper bien, pero yo en su momento discrepé. Porque la verdad es que los partidos políticos, y en eso incluyo al Partido Comunista, al que le tengo un cariño histórico, soy de los primeros que estuve en la tele defendiendo la coherencia histórica del Partido Comunista con la democracia. Antes de Jadwe fui yo el que dije que el partido más democrático de la historia de Chile era el Partido Comunista y casi me comieron, tuve hasta amenaza de muerte por decir eso, y de defender al Frente Patriótico, ¿no? O sea, el accionar del Frente Patriótico como héroe de la resistencia. Sin embargo, el Partido Comunista tampoco está libre de crítica hoy día, tampoco en lo absoluto. Ellos son los que levantan esta frase de si no hay valores comunes, ¿cómo ir en unidad? El Partido Comunista ha hecho pactos toda su historia ha hecho pactos electorales sin considerar si eran, o sea, el primer gran pacto al que se sumó, el Frente Popular, con socialistas y con radicales. En el mundo, los socialistas y los comunistas eran una cosa que no se podían ver. Y sin embargo es capaz de unirse y aceptar un pacto electoral sin tener total concordancia en todo y ir con un tipo que, Pedro Aguirre Cerda, que hoy día sería un demócrata cristiano. Pedro Aguirre Cerda era del ala derecha del Partido Radical. Era un conservador, sin embargo va. Históricamente el Partido Comunista ha estado siempre, o no siempre, pero recurrentemente ha hecho pactos electorales como cualquier partido, si eso es parte de la política. Entonces que ahora hayan venido a hacerse los puros de no, porque si no tenemos la igual posición frente al neoliberalismo, no vamos. Lo que quiso hacer el Partido Comunista fue capitalizar el hecho de que por primera vez en su historia tenían al candidato más valorado. Eso es lo que hizo el Partido Comunista, con todo cariño, y con todo el cariño además que le tengo a Jadwe, ¿no? Lo que hizo el Partido Comunista fue capitalizar el que tenían al candidato más viable, ¿no? Entonces no les convenía ir juntos. ¿Para qué compartirlo? No, pues. Oye, pero si no van juntos, ¿no van a tener más convencionales en la convención? Sí, pues vamos a tener más nosotros. Porque si vamos juntos, tenemos que repartirnos los cupos, pero si vamos solos, con el candidato más conocido, vamos a tener más candidatos. Entonces, aprovechó la oportunidad del Partido Comunista para crecer. Es una decisión de partido y me parece bien, pero es una decisión súper neoliberal. Individualista, egoísta, para capitalizar y rentabilizar un asset, un valor que ellos tienen. Es súper capitalista lo que hicieron. Ahí tendrán que responder ellos. No tengo ningún drama y lo he conversado yo. Pero a mí me parece que que se pudo haber llegado a un acuerdo de mínimos comunes y haber entrado a pelear los matices, grandes o pequeños, al interior de la convención con una mayoría. Se podría haber llegado a mínimos comunes. Todos, desde el PPD hasta el PC, querían derechos garantizados, derechos sociales garantizados. Todos. Todos querían fin al Estado subsidiario. Todos querían formas nuevas de administrar el litio. Había matices después. Bueno, pero echémoslo a pelear adentro. ¿Por qué lo echamos a pelear afuera? Si aquí lo único que conseguimos fue no tener mayoría, primero tengamos la mayoría adentro y después peleemos por el modelo social. Que para eso es una convención, para poner en la mesa nuestras visiones, discutirlas y llegar a acuerdos. Entonces hay que tener ojo también con eso. Tampoco hay que creer nunca hay que creer en vírgenes e impolutos. Hay que ser críticos. No somos religiosos. Somos laicos, personas que piensan, no que siguen a ciegas a nadie. Y dentro de la convencional, yo insisto en que debería ser lo mismo.
Deberíamos buscar los mínimos comunes y reforzarnos. Y después discutir las diferencias. Derechos sociales garantizados, ¿quién se une? Partido Comunista quiere, PPD quiere, tú quieres también, sí. Y tú, Independiente, quieres, ya, juntémonos. Bancada, derechos sociales garantizados. Después peleamos si uno más, uno menos, si en realidad previsión también puede tener seguros privados, o en el derecho a la educación también pueden existir colegios privados o no. Después discutimos eso. Derechos sociales garantizados, mínimos comunes. Si esa es la palabra que vamos a estar escuchando las próximas décadas, por lo que les dije antes, por la fragmentación. ¿De qué otra manera podéis unir una fragmentación si no es a través de mínimos comunes? No se puede. Ya, estamos claros. Del compañero Sergio Moscoso. ¿Cuáles son las lecciones con mira a la Convención Constitucional de la reciente elección en Madrid, que tras el movimiento de los indignados, la conformación de Unidos Podemos, la derecha consigue un resultado contundente? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hay ejemplos históricos de eso, ¿eh? Que una revolución y un cambio no necesariamente es unánime. Cuando se produjo la gran revuelta cultural en Estados Unidos, ¿no? La revuelta hippie, la revuelta, el mayo del 68, después de la revuelta cultural hippie, se eligió a Richard Nixon. Después de mayo del 68, con toda la efervescencia, tuvo ahí De Gaulle, la gente de De Gaulle, ¿no? Después de la aparición de las revueltas mineras en Inglaterra, y del movimiento punk, y de la contrarrevolución, y todo un estallido que se estudia en los libros de historia, se eligió a Margaret Thatcher. Entonces, primero hay que decir que no es extraño que algo así ocurra. Siempre una revolución trae aparejada una contrarrevolución, una contramarea. Lo que nosotros tenemos hoy día, ¿cuál esperanza tenemos hoy día? El 80-20. Hay una unanimidad con respecto al cambio de la Constitución. Pero no hay que ser iluso. Ese 80% tiene distinta idea de lo que significa cambiar una Constitución. Dentro de la constituyente vamos a estar viendo todos esos matices, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir, cuáles son las diferencias, ¿no? Yo creo que es bien curioso, pero nosotros no vamos a saber nada, recién se va a configurar cualquier forma de estrategia cuando sepamos quiénes fueron electos. Hoy día, conversaba adelante, producto de el estado, este extrañamiento en el que está el mundo político, sumado a que al 80-20 fue una cantidad enorme de gente joven que no se sabe cómo va a votar, porque esa gente votó por el 80, pero no sabemos cómo se segmenta. Entonces no sabemos. Capaz que logremos los 2/3, capaz que no. Capaz que quedemos 40-50, producto de que la derecha va en una sola lista y nosotros en una enorme cantidad. Hasta que no sepamos cómo se va a resolver la distribución de lugares en la Convención Constitucional, cualquier persona que venga y que les diga aquí te tengo el análisis correcto va a estar mintiendo. Mira, Carlos Darash pregunta algo que ya más o menos parece, lo explicaste, pero de todas maneras. Uno piensa que teniendo la legitimidad y el poder constituyente derivado, la Convención Constituyente no puede derogar la regla de los 2/3, que puede lo más, puede menos. Yo creo que ya había explicado un poco. Lo único que se puede decir es algo que también conversaba, que como se le tiene instalado al Pleno, como en el acuerdo del 15 de noviembre quedó instalado para el Pleno, que no puede votar sino 2/3, lo que se me explicaba es que en las comisiones, es decir, en la Comisión de Educación, o en la de Previsión, o en la de Minería, sean las cantidades, sean las comisiones que se determinen, que eso también es parte del diseño del reglamento, ahí adentro puede perfectamente votarse el 50+1, ¿no? Que en la comisión podamos votar 50+1. Y ahí sí que se pueden, y también si tú limitas la cantidad de veces en que va y vuelve el proyecto, ¿no? Desde la comisión al pleno y del pleno puedes ahí manejar un poquitito la ley o el artículo que tú entregues, ¿no? Es decir, si tú tomas una decisión 50+1 sobre educación, y uno puede decir,
es muy probable que sea con una visión más de izquierda que de derecha, esa visión de izquierda va a ir al Pleno. Y lo que puede hacer el Pleno es ponerle indicaciones. Y esas indicaciones no van a ser una reformulación del proyecto, van a ser indicaciones. Y va a tener que volver a la comisión, donde nuevamente va a ser visto quizá por una mayoría de izquierda. Y lo que salga quizás no va a estar tan modificado. Entonces va a ser en las comisiones donde vamos a poder tener una palanca que quizás podamos accionar. Pero repito, todo eso está por verse. Mira, el compañero Lucho Cruz, dice, ¿no deberían estar garantizados los tres ejes mencionados? Garantizado estableciendo como principio la soberanía popular, no la soberanía nacional como en la Constitución actual. Es decir, todo el poder viene del pueblo, revocatoria de las autoridades, mandato imperativo, iniciativa popular, de ley, etc. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es lo que nos hemos dado, ¿no? Primero nos dimos entre comillas, cuando uno dice nos dimos, es que tampoco fuimos capaces de reaccionar. Una de las fuerzas, me refiero al 15 de noviembre, ¿no? Una de las grandes fuerzas del movimiento del 18 de octubre, disculpen, es que no tenía cabeza. Eso mismo llevó a que no hubo un interlocutor contra el cual contrastar las decisiones del 15 de noviembre. No hubo un organismo que pudiera contrastarlo, ¿no? Ni siquiera la Mesa de Unidad Social en ese momento pudo plantearse como interlocutor válido. La gente rechazaba cualquier forma de representación, ¿no? Entonces, a mí me da o sea, repito, eso es la institucionalidad que tenemos hasta el momento. Y dentro de la Constitución, bueno, repito, hasta que no tengamos la cantidad de personas y no nos demos el paisaje que vayamos a obtener electoral y no nos demos un reglamento, no vamos a poder tomar decisiones sobre ningún otro artículo, otra definición, qué sé yo, un mandato, un derecho, incluido estos que menciona el compañero. Yo estoy de acuerdo con eso, pero tenemos que discutirlo. Mira, Jorge dice, las empresas transnacionales tienen interés en todos los países y si es necesario pasan por encima de los gobiernos. Ejemplo, Facebook le cierra la cuenta a Trump. Entonces, microorganizaciones que tú planteas, ¿cómo podrán enfrentar a estos gigantes? Yo te voy a agregar algo de que hace unos días tuvimos un conversatorio con un economista, Gabriel Palma, y él nos planteaba que en el caso de que el gobierno suscriba el TPP-11, la constituyente debiera colocar como prioridad que Chile solamente sea demandado en los tribunales chilenos. Sí, conozco esa tesis. Esa es súper válida. Súper válida. Ahora, no, es súper válida. Con respecto a lo que, disculpa, la pregunta anterior, ¿cuál era? La pregunta que te la repito, las empresas transnacionales tienen interés en todos los países. Y si es necesario, pasan por encima de los gobiernos, ejemplo, Facebook le cierra las microorganizaciones que tú planteas, ¿cómo podrán enfrentar a estos gigantes? Yo soy partidario del retorno del Estado robusto, moderno, ágil, ¿cómo se dice? Bueno, está lleno de términos en inglés, pero se dice como potenciado, esa es la palabra, potenciado por la tecnología. Hay que pensar que una de las grandes formas de potenciar un gobierno socialista que pensó Salvador Allende fue la cibernética y la tecnología. A través del proyecto 5, que hemos tratado de relevar, ¿no? Un proyecto de una red digital, una red de telecomunicaciones que interconectaba a todas las empresas del área social del Estado. Salvador Allende pretendió acelerar y eficientar la administración de las empresas del área social. Internet es como eso por 1.000.000 de veces. Entonces, para mí, un Estado moderno, robusto, es el que es capaz de hacerle frente a los grandes capitales. Tener un Estado, no es, por favor, que no se malentienda, China ni siquiera tiene otros partidos políticos. El Estado es el que se enfrenta a Facebook, el Estado es el que se enfrenta a Apple, el Estado es el que se enfrenta a cualquier transnacional que quiere llegar allá. No digo que ese sea el modelo, en lo absoluto, pero me refiero a que un Estado fuerte puede hacer frente al gran capital. La sociedad civil se tiene que organizar,
la sociedad civil tiene que tener sus formas de representación particular, porque hoy día lo que nosotros tenemos, repito, no es una sociedad masa, lo que tenemos es cada persona, cada joven de 40 años para atrás es representante o representa a un segmento diverso de nuestra sociedad con identidad particular. Uno es una persona hoy día de 40 años, no es solamente un chileno, es un chileno que tiene un antepasado de una etnia en particular, o es de población LGBTIQ, o es de un pueblo originario del norte, o es una persona con discapacidad, o con capacidad especial, o mujer trans, o esas particularidades son las que van a particularizar la representación política también, ¿no? Y eso es lo que viene. O sea, yo no estoy diciendo que eso sea el después, estoy diciendo que eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Jorge, a mí me preocupa, digamos, la situación que estamos viviendo fundamentalmente con los temas de leyes y con el mandato presidencial. Mm. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tipo de gobierno quiere para Chile? ¿Y qué tipo de legislatura? Sí. ¿Y crees tú sería conveniente seguir con esta tercera cámara? No, por supuesto que no. Mira, nosotros nos tenemos que sacar de encima. Cuando la gente dice no son 30 pesos, son 30 años, esa es una frase que se inventó para, que sirvió mucho para posicionar que esto era producto no solamente de la derecha, sino también de la concertación, ¿no? 30 pesos no son 30 pesos, son 30 años por los gobiernos de la concertación. Yo estoy en completo desacuerdo con eso. Estos son 40 años desde la Constitución del 80, ¿no? Es como desligar de responsabilidad la dictadura con lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Si me apuráis, tampoco son los 47 desde el 11 de septiembre del 73. Nosotros lo que estamos buscando trascender son 200 años de una forma de organizar la sociedad chilena. Cuando, mira, tan atrás, pero ni tanto tan atrás. Chile tiene solo 200 años. Piensa tú que yo tengo 50, es decir, tengo un cuarto de la edad de Chile. Un cuarto de la edad de un país. 4 veces yo, nada más. Eso es Chile. Entonces, cuando llegan los españoles, había un territorio acá que se llamaba Parece Chile. Lo que hicieron los españoles fue crear una ciudad empalizada, ¿no? Rodeada de un fuerte en el fondo. Y adentro estaba la Capitanía General de Chile. La autoridad, los juzgados, la escuela, los nobles, los curas, el ejército, adentro de esa ciudad empalizada. El ejército, o sea, dentro de esa poca gente, era la que era dueño de los territorios que estaban afuera, donde estaba la indiada, los mestizajes, los esclavos, trabajando las tierras para ellos. Adentro de esa ciudad empalizada, que era empalizada para protegerse de los indios, ¿no? El ejército no era para proteger la frontera, porque las fronteras eran todas españolas. Estaba hecha para proteger a ese grupo. Dime tú si ese grupo de donde salían los dueños, los nobles, los obispos, los abogados, los presidentes, gobernadores en la época y los generales, no se parece a lo que es el oasis de Piñera. Es exactamente lo mismo. Es una élite protegida dentro de un lugar que produce a los gobernantes, a los abogados, a la élite eclesiástica, a la élite militar. Y el ejército no es para proteger la frontera, el ejército es para proteger esa élite indiada, para proteger la propiedad y las tierras. Entonces, no ha cambiado nada. Lo que nosotros estamos tratando de cambiar es una estructura feudal que nos viene desde la colonia y un ordenamiento político que nos viene desde 1833 con la Constitución portaliana, que define que Santiago es el centro de todo, le quita autoridad a todas las gobernaciones y se las entrega a Santiago, y Santiago ordena a los intendentes, que es lo que recién estamos cambiando, ¿no? Que recién los gobernadores sean electos en las regiones, en vez de que hayan intendentes nombrados a dedo. En toda la historia de Chile han sido representantes de la moneda en la región y no representantes de la región en la moneda. Eso nos viene de 1833. Y ese modelo, donde la oligarquía tiene todas las facilidades, y si no se llega a acuerdos está el ejército para protegerla, es lo que nosotros recién estamos tratando de cambiar. Esa es, cuando yo hablo del largo camino del pueblo de Chile,
es un pueblo que no era considerado ni en las páginas cómicas, ¿no? Un pueblo que tuvo que pelear, un pueblo que tenía que autorregalarse formas de la seguridad social a través de las mutuales, a través de los socorros mutuos, porque no tenía asistencia alguna del Estado. Entonces el pueblo de Chile, lo que ha venido a través del proceso, el famoso proceso de acumulación de fuerza, es para entrar en ese oasis, en el fondo para entrar en el Estado. Esa era la búsqueda de Salvador Allende, integrar al Estado de Chile, en el fondo, un país para todos, ¿no? Y eso es lo que recién estamos volviendo a retomar ahora. Entonces, la gran búsqueda, esta constitución y este proceso, se trata finalmente de construir una democracia real, una democracia donde el pueblo de Chile esté integrado a las decisiones, donde el poder efectivamente se haga también, no solo de arriba hacia abajo, sino que desde abajo hacia arriba, y eso requiere un modelo de gobierno distinto al que tenemos hoy. Este modelo que tenemos hoy, presidencialista, que es desde arriba hacia abajo, piramidal, que es el modelo portaliano, ¿no? Porque esto no se trata de Milton Friedman y los Chicago Boys y Pinochet. Esa fue la última encarnación de un modelo que nos viene desde la colonia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un gobierno semipresidencial, poderes completamente separados, es decir, que el presidente no le pueda hacer veto al Parlamento, o que no pueda designar a dedo a los ministros de la Corte Suprema, separación de los poderes del Estado, cuestión básica, ¿no?, para construir una república, que el presidente no tenga el derecho de designar la urgencia o no de los proyectos de ley, que no se pueda meter en la designación o influir en el Tribunal Constitucional, que no pueda elegir a dedo a toda la enorme cantidad de gente que elige al interior los famosos cargos de confianza, ¿no? Y que también el poder de abajo hacia arriba, me refiero a que la población influya sobre los gobiernos locales, que los gobiernos locales tengan poder para decidir sobre el presupuesto, porque el que tiene la billetera es el que tiene el poder, y se transformen en gobiernos comunales, que las gobernaciones tengan el poder suficiente para constituirse en alguna forma de gobierno regional, que pueda decidir sobre los impuestos, sobre las zonas de sacrificio, sobre el modelo de desarrollo, y que el presidente sea un administrador, no un monarca, como el que tenemos hoy día, sin aplanar, sin horizontalizar la distribución del poder hoy día en Chile, desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo para que se encuentren, no va a haber cambio. Eso es lo que estamos persiguiendo en la nueva Constitución. Yo estoy en mi comando, entonces en este momento, siendo las 9:08, estoy fuera del toque de queda para llegar a mi casa. Entonces, yo lo he estado pasando el después, pero de verdad voy a tener que ir volando. Con mis excusas, por supuesto. Sí, en realidad, digamos, habíamos fijado una hora con Cristian. Voy a pedirle perdón a los demás compañeros que habían hecho dos consultas más. Mil disculpas, yo no. Ya, claro. Sí, está bien. ¿Vas a responder las cortitas? No, sí, no, me refiero a que sí estuvimos una hora, pero no me digas eso. Sí. Ya, mira, Lucho Cruz pregunta que todos los partidos están de acuerdo en la cuestión central, la de la soberanía popular. Pueden estar de acuerdo con los derechos sociales garantizados, pero con el poder del pueblo, no con el poder de los de abajo. ¿No están de acuerdo? Bueno, todas esas conversaciones me gustaría tenerlas claro, en el proceso. Sí, claro que sí, por supuesto. Sí. Y la última dice, hablamos de Sergio Moscoso, hablamos evidentemente de Chile, pero nunca qué pasa con el resto del mundo. ¿Cómo afecta en una futura constitución? Una cosa buena es que en general el mundo está en una corriente, está en el proceso de dejar atrás el neoliberalismo, que en el fondo es el capitalismo desregulado. Hay una ola en el sentido opuesto. En realidad, aquí en Chile como que nadie se enteró, o la gente no, o muchos grupos parece que no se han enterado, pero en el mundo del neoliberalismo, o el turbocapitalismo, como se le dice también, fracasó el año 2008, ¿no?, con la crisis subprime. Ahí ya quedó fuera este modelo el modelo neoliberal. Y nosotros hemos tenido, y todos los procesos posteriores, ¿no?,
han ido solamente confirmando esta cuestión. El mundo está embarcado en una, sobre todo ahora, con la pandemia, está embarcado en una visión mucho más social, valga la redundancia, ¿no?, de la sociedad. Se está viendo la necesidad de regresar a modelos de Estado benefactor, de redistribución de la riqueza que parecían abandonados, ¿no?, que parecían desvirtuados incluso. Así que esa marea a nosotros nos sirve y nos beneficia. Nosotros, el pueblo de Chile culturalmente es un pueblo social, es un pueblo gregario, es un pueblo que gusta de la colaboración, de la comunidad, y no somos un país con un ethos individualista, ¿no?, como puede ser Holanda, Bélgica, o incluso Francia, ¿no? Nosotros tenemos el sentido de la comunidad muy desde nuestros pueblos originarios. La forma como se administraba la propiedad aquí en América antes de la llegada de los españoles, la colaboración era a través del trabajo. Nosotros no teníamos, los pueblos originarios de lo que hoy día es Chile, no tenían moneda, ni tampoco tenían trueque. Lo que ellos hacían era intercambiar trabajo, ¿no?, que es como por ejemplo lo que pasa en la minga. Yo colaboro con mi vecino porque sé que después mi vecino va a venir a trabajar por mí. Y todo lo que en otros lugares era moneda, por ejemplo, plata para comprar algo, o vino, huevos, o cosas con las que podríamos hacer trueque, en esa modalidad de vida era regalo. Se regalaba la plata, y se regalaba la comida, y se regalaban las gallinas, en la forma de grandes banquetes cuando se terminaba el trabajo. Y uno no tenía problema en gastarse todo, porque sabía que después otro iba a ser igual de generoso conmigo. Entonces esa idea, la idea de las comunidades, de las familias amplias, de la cuestión de orden más gregario que individualista, es muy propio de los chilenos. No somos una cultura individualista, somos una cultura comunitaria. En Chile, yo siempre lo digo, si alguien tira un saco de arroz en medio de una población, no se van a agarrar a palos por el saco de arroz, van a armar una olla común, ¿no? Ese es el espíritu de nuestro país. Entonces por eso que estábamos además tan incómodos con la Constitución del 80, que es una constitución que promueve el individualismo como motor del desarrollo. Nosotros no somos así. Nosotros nos gusta ayudarnos, la comunidad, aunque se haya perdido, aunque 40 años de neoliberalismo no hayan hecho daño. Eso sigue adentro. Eso. Bueno, la verdad que vamos, como dice mi compañero presidente ahí, Emilio de Roche, dice, nos quedamos con ganas de coger tu opinión. Esperamos tenerte de nuevo como constituyente elegido. ¿Ah? Ojalá. O sea, como cuando ya estés elegido, en algún momento quisiéramos tenerte una vez con nosotros para que Por sigamos supuesto. y enriqueciendo. Por Tanto supuesto. el proceso como digamos, haciendo llegar algunas propuestas que a lo mejor lo vamos a trabajar nosotros dentro de la Universidad de Santiago, con los mismos académicos, la comunidad estudiantil y otros, los mismos académicos y los funcionarios y toda la comunidad. A lo mejor vamos a hacer una mesa de trabajo ahí para apoyar absolutamente disponible. Absolutamente disponible. Así que, Jorge, agradecerte una vez más la gentileza con nosotros, ¿ah? Agradecerle a Cristian el que me haya permitido, digamos, conectar contigo, y te dejamos unos minutos para que te despidas de los compañeros y compañeras. Yo le agradezco a todo el tiempo. Yo hablando ya 1:10, no sé cómo me aguantan, pero quiero darle las gracias por este espacio. Mi intención no es convertirme en una autoridad, yo quiero convertirme en un vehículo, por eso que estoy disponible para las conversaciones y para los procesos comunitarios para producir insumos políticos, ¿no?, que les sirvan a la Constitución. Les quiero dar las gracias. Ustedes son una generación y un tipo de chileno que tiene mucho que entregarnos, tiene mucho que recordarnos cómo fuimos, cómo éramos, cómo enfrentamos procesos sociales transformadores, cómo nos comportábamos, de qué manera éramos solidarios unos con otros. Hay que retomar ese camino, porque ese gran pueblo de Chile es el que regresó, pero con un poquitito de amnesia, no tan claro en cómo tienen que caminar, cómo se tienen que ayudar. Andamos medio a los golpes y a los empujones. Ustedes siguen siendo muy valiosos para nosotros, y ha sido un honor para mí conversar con ustedes, de verdad. Un abrazo grande. Que estén súper bien. Me tengo que ir. Gracias. Chao, Gracias, chao. Jorge. Gracias. Chao. Bueno, a todos mis compañeros y compañeras presentes, darle las gracias una vez más
por estar presente en estos conversatorios. Seguramente este va a ser uno de los últimos. Probablemente la próxima semana podamos tener el último. No va a ser con un candidato constituyente, va a ser, digamos, con otra esfera que es muy cercana al proceso constituyente, pero estamos trabajándolo. Así que les contaremos en su momento de qué se trata y esperamos que nos acompañen. Tenemos múltiples actividades como corporación. Tenemos el 25 de mayo, que tenemos la conmemoración del nacimiento de nuestra Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, donde vamos a realizar un acto conmemorativo, valga la redundancia, y esperamos que en ese acto también nos acompañen. Vamos a tener seguramente algunas personalidades como el rector de la universidad que ya ha comprometido su participación, y también vamos a tener recordatorios desde el punto de vista de lo que fuimos o lo que fue la Federación de Estudiantes de la UTE, en lo que contribuimos al proceso que vivimos desde la reforma hasta el gobierno de la Unidad Popular. Así que nada más que decirle de que estamos gratos, estamos satisfechos con este proceso que hemos hecho de conversatorio y de distintas actividades, no solamente los constituyentes, los conversatorios que se han hecho con economistas, con doctoras, y vamos a seguir en este quehacer. También, digamos, tenemos a nuestro compañero Jorge Elgueta, que es psicólogo, que también va a entregar su taller para entender la situación pandémica que vivimos nosotros mayormente. Así que muy buenas noches, compañeros, que estén bien, cuídense, que la próxima semana tenemos que ir todos a votar. Muy bien protegidos, pero ese derecho que ganamos y el derecho a elegir a nuestros constituyentes, digamos, que nadie los quite. Así que vamos que se puede, arriba compañeros, venceremos. Gracias.